Buenos días a todos. Como saben, estamos estudiando el libro de Lucas y ya estamos en el capítulo 22 y muy cerca de terminar el estudio de Lucas. Y el motivo de estudiar el libro justamente es para conocer más al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pedro, de las últimas palabras que escribe en su segunda carta, es crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y habíamos puesto un ejemplo o una ilustración al principio del estudio de Lucas, que era este gráfico que a primera vista no se distingue qué es. Se los puedo mandar otra vez si gustan, líneas blancas con negras, pero de pronto si fijas más tu vista en el gráfico, te das cuenta que hay un panda y ilustra justamente en la medida en que estudiamos las Escrituras, en la medida que vemos lo que hace el Señor Jesucristo, su ministerio, su propósito, quién es, qué hace, por qué lo hace, ¿verdad? Encontramos en otra manera la obra del Señor Jesucristo y cómo Él es nuestro ejemplo y nuestra vida. No solamente nuestro ejemplo, pero es nuestra vida. Y el tema que les compartí el día de ayer que íbamos a estudiar en estos dos capítulos, que es Lucas 22 y ligado a Juan 13, porque es el mismo evento, pero expuesto en los dos evangelios, el título es Servicio y Amargura. Servicio y amargura es el tema. Pensé después en otro tema que también podemos ponerle a este estudio de la mañana, que es poder espiritual del varón. Quizá tenemos mejor servicio y amargura, pero vamos a tratar de conectarlo, ver la conexión en este sentido. El poder espiritual que tiene el varón, el poder y la autoridad que Dios le ha otorgado al varón y el propósito de darle esa autoridad. Hace 2 semanas, nuestro hermano Oscar Montemayor nos compartió acerca de cómo el Señor Jesucristo le advierte a Pedro, le anuncia a Pedro que Satanás pidió el permiso para zarandearlo, y ese término es muy interesante. Se usaba como una sacudida muy fuerte para limpiar el trigo, ¿verdad? Las varas de trigo, cuando son cortadas, son puestas en una malla, madera con malla, para sacudirlo fuertemente para que el trigo, que es fructífero, que tiene vida, quede separado de lo que es la basura y la paja, ¿verdad? Esa es la idea de zarandear, esa es la palabra zarandear. Y Oscar nos compartió acerca de esto, cómo es que Pedro, al recibir este anuncio del Señor Jesucristo, dice: yo voy contigo hasta la muerte, no solamente a la cárcel, pero a la muerte. Y el Señor Jesucristo le dice que lo va a negar antes de que el gallo cante. Y la semana pasada Julio nos compartió acerca de Juan 13, el ambiente del último tiempo del Señor Jesucristo celebrando la Pascua o la cena de la Pascua con sus discípulos, ¿verdad? Como el ejemplo, la humildad, el servicio de limpiar pies sucios, de compartir el tiempo con ellos, y no solamente de los discípulos amados, sino también de Judas, sabiendo que en unos momentos posteriores iba a traicionarlo. Entonces, la idea del día de hoy, esta mañana, es poner estos dos temas, el de Oscar y el de Julio. Vamos a meterlos como en una licuadora, una sacudida, y tener una nutritiva proteína espiritual. Tiene una razón de ser. Por eso le comentaba a Julio, me gustaría no salirnos todavía de ese momento, porque queríamos ya avanzar a la siguiente sección, pues, de Lucas 22. Pero comenté con Julio, le dije, me gustaría mantenernos ahí porque hay una correlación bien interesante y muy importante, que es lo que les compartía el día de ayer
ahí en el mensaje. Hay una secuencia de eventos en esta última cena del Señor Jesucristo con sus discípulos. Y quiero que lo vean así. Y vamos a desarrollar el tema y espero que nos quede claro y lo repetimos al final. Pero vean esta serie de eventos. Tenemos en Juan 13 el ejemplo del Señor Jesucristo, el ejemplo del servicio. El Señor Jesucristo dice, ejemplo les he dado, para que así como yo hago, ustedes también lo hagan. Tenemos el ejemplo de lavar los pies, porque estaba el agua, el lebrillo, la toalla, pero no había un siervo que quisiera tomar la iniciativa y levantarse para servir y lavar los pies de los invitados. Es el ejemplo. Enseguida, Pedro es advertido de que va a ser zarandeado, ¿sí? Su vida va a tener una sacudida muy fuerte. Esa sacudida, Pedro no espera de dónde venga, porque él tiene la actitud y tiene el deseo y tiene la iniciativa y la fuerza de voluntad y la disposición para realmente ir con Jesús, no solamente a la cárcel, sino a morir con Él. Pero algo le traiciona en su interior, él no sabe por dónde le viene, ¿verdad? Y cuando se acerca, están en el patio del sumo sacerdote y él está siguiendo al Señor, pero iba a decir, no muy cerca, no muy lejos, como no tan cerca, para que no me agarren, no tan lejos, para no estar desconectado, pero estaba a corta distancia que el Señor Jesucristo, como nos compartió acá, pudo cruzar una mirada después de que negó al Señor Jesucristo 3 veces, pero Pedro no esperaba de dónde viniera eso, y sucede que niega al Señor 3 veces, miente, ¿cómo se llama? Usa palabras que no usaría en otro momento, maldiciones, ¿no? Para que no lo confundan con los seguidores del Señor Jesucristo, y de pronto el gallo canta y ahí está la alerta, ahí está la señal, y recuerda que hace unas horas a lo mejor el Señor Jesucristo le había advertido de eso y no lo vio venir, no supo de dónde vino. Y entonces la siguiente secuencia o la siguiente evento es después de que el Señor Jesús da el ejemplo en la cena, durante la cena, Pedro es zarandeado por donde no lo esperaba, y dice, y salió a llorar amargamente, ¿sí? Hay una profunda amargura en su corazón. No estoy seguro contra quién era la amargura, pero quizá contra él mismo, contra los eventos, contra las personas, las circunstancias, pero su corazón estaba amargado. Y después, el Señor Jesucristo le había anunciado que iba a ser restaurado, y vemos un servicio poderoso, un servicio fructífero. Esos son los 4 eventos que quisiera desarrollar esta mañana en el tiempo que tengamos, que es el ejemplo del Señor Jesucristo, Pedro zarandeado, amargura en su corazón, pero después produce un fruto, ¿sí? Fruto de vida, un servicio poderoso. Entonces, vamos por favor ahí en Juan capítulo 13. Tienes que aprender a dormir. Juan en el capítulo 13. Ya estudiamos este texto, pero habíamos comentado que los discípulos, para sorpresa de nosotros, lo que están discutiendo es quién va a ser el mayor de entre ellos en el reino de Dios. Hay todo un contexto acerca de esto, porque cuando se estaban acercando a Jerusalén, que ya estudiamos, ellos están pensando que el reino de Dios viene ya enseguida, ¿sí? Cuando están acercándose de Jericó, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la ciudad de María y Marta. Betania. Están ya muy cerca de Jerusalén, de entrar a Jerusalén, y ellos piensan, ya viene tu reino ahorita. O sea, entrando a Jerusalén ya viene enseguida el reino, y el Señor Jesucristo le da la parábola. Y en la cena, lo que ellos están discutiendo es de entre ellos quién va a ser el mayor. Tomando eso, el anhelo de los discípulos es
quién de entre ellos va a ser más distinguido, va a tener más autoridad o va a ser el principal. Ya habían tenido también algún evento anteriormente al respecto. El Señor Jesucristo entonces lava los pies, incluido Judas. Vamos a leer en Juan 13, versículo 3. Lo leemos todos juntos, el 3, por favor. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios e iba al Padre. El 4 también. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Piensen en esto. ¿Qué es lo primero que Jesucristo hace? ¿Qué es lo primero que Jesucristo hace? Después de que sabe, o la frase aquí es, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano, ¿sí? Piensen en eso. Dios ya le dio todas las cosas a Jesucristo en su mano. La victoria ya estaba anunciada. La palabra se iba a cumplir de que Él moriría en la cruz para pagar el pecado del mundo, ¿sí? Derramar su sangre en propiciación, en paga. Iba a derrotar a Satanás, iba a tener victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Eso, digamos que ya era un hecho. Quiero decir, ya estaba anunciado y la palabra se va a cumplir. En unos capítulos más adelante es cuando ya sucede. Pero ya está anunciado que va a suceder. Para Dios ya es un hecho. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ya todo está en la mano de Dios, en la mano de Jesucristo. Toda autoridad ha sido dada a Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que hace el Señor Jesucristo cuando dice, sabiendo que todo ha sido dado, todas las cosas han sido dadas en sus manos? ¿Qué es lo primero que hace? Se levanta y lava los pies de sus discípulos. ¿No les parece como algo extraño o no sé si es contradictorio? ¿Sí? Quiero decir, ¿qué es lo primero que harías tú cuando recibes algún puesto en particular, esa nueva actividad o responsabilidad que vas a tener, Héctor, que tienes? Tener una nueva responsabilidad, un nuevo puesto, un ascenso, el gobernador o el presidente cuando recibe la banda, ¿verdad? Que toda la autoridad ya ha sido puesto en tus manos. ¿Qué es lo primero que haces? Es algo muy significativo lo primero que haces, ¿sí? Y lo que primero hace el Señor Jesucristo es poner un ejemplo de servicio, de humildad, porque esa es una de las características del reino que Él ha anunciado, ¿sí? Lo primero que hacen es lavar pies sucios de sus discípulos. No solamente el lavar los pies es un lindo momento, ¿sí? No solamente es un momento de atención que dura en esa ocasión, ¿sí? No solamente es una atención del momento. Hemos visto las pinturas de Da Vinci, ¿no? Que se ha mencionado de la última cena, y Julio nos decía que de ninguna manera pudo haber sido así. Había otra tradición o forma de sentarse, de tener la cena. No solamente era el lavar los pies, no solamente era un lindo momento para la foto, por decirlo, para la pintura, ¿no? Imaginen Da Vinci ahí esperando a ver a qué horas terminaban de comer, cenar, a ver si ya se ponían en pose para pintarlos, ¿no? Pero no solamente lavar los pies de los discípulos era un lindo momento significativo, una atención momentánea, sino tiene un significado poderoso que espero que lo podamos ver en esta mañana, ¿sí? Cuando Pedro no quiere que le lave los pies, el Señor Jesucristo le dice, lo tengo que hacer. Ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás después. Lo vas a entender, el significado y lo que es este ejemplo que les he dado. No solamente es humildad, servicio a los demás, incluso al que le va a traicionar, pero muestra que así es la vida en el reino de Dios. Ese es el orden, esa es la conducta y el orden y lo que prevalece en el reino de Dios. Esta es la primera parte que ya hemos estudiado un poco, pero quiero ponerla aquí de recordatorio. Luego la segunda la encontramos en Lucas 22. Vamos ahí en Lucas 22, por favor.
Lucas en el capítulo 22, que es lo que nos compartió Oscar. En el capítulo 22, versículo 31, dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto es súper relevante e importante. Jesús le avisa a Pedro que Satanás ha pedido permiso para zarandearlo, para darles una buena sacudida. Nos compartía Oscar que no solamente es una referencia a la persona de Pedro, sino a todo el grupo, ¿verdad? A todos, y en particular Pedro es el que responde y dice: Señor, estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le anuncia que esa zarandeada sería negarlo y llorar amargamente. Cuando Satanás y su obra piensa en destruir, esa es su motivación, esa es su finalidad, el propósito de lo que él hace o lo que Dios le permite hacer es destruir la vida de las personas, destruir la verdad, destruir la obra de Dios, dañar a la iglesia, destruir familias, destruir matrimonios, destruir la vida de los jóvenes. Pero Dios usa eso mismo, esa misma sacudida o zarandeada, para hacernos fructíferos, quiero decir, iba a hacernos fructíferos, fructificar, iba a decir, para limpiarnos y usarnos para dar fruto. La semilla de trigo tiene vida en sí misma, y hemos comentado en muchas ocasiones que esa vida, una semilla, la que sea, si es de trigo, si la dejas en tu repisa, ¿sí? Ahí en tu oficina, en la cocina, deja una semilla de trigo. ¿En cuánto tiempo crees que genere vida y florecitas o ramas y tallos y más fruto? ¿En cuánto tiempo? Nunca. Si la dejas ahí en la repisa, nunca va a hacerse fructífera. Ahí se va a quedar. Puede estar años ahí. Pero ¿qué sucede cuando esa misma semilla es puesta en un lugar de muerte? ¿Sí? Es sembrada, y con la humedad, la tierra, los bichos, los minerales, ¿sí? Se empieza a descomponer, se empieza a morir, y cuando esa semilla muere, ¿qué pasa? Se echa a perder, muere y da vida, empieza a crecer vida. Ese es el proceso por el cual Pedro tenía que pasar. Y ese es el proceso que vemos también en la vida de Job. Quiero abrir un espacio para irnos a la vida de Job, porque también nos compartió Oscar, hizo referencia a que este zarandeo, o este pedir permiso o pedir zarandear, lo vemos también en la vida de Job, ¿verdad? Vamos al libro, vemos algunas cosas y luego regresamos a Lucas. Abran su Biblia en el libro de Job. Es un libro largo, de pronto es difícil leerlo. Está antes de Salmos, Job Salmos. Ya hemos estudiado anteriormente el libro de Job. Actualmente lo están estudiando con Tim los días miércoles en la tarde. Si alguien quiere agregarse, la liga se las pasa los miércoles más temprano. Y es muy interesante porque del contenido de toda la carta, de todo el libro, que son 42 capítulos. ¿Se han leído el libro de Job? ¿Quieren levantar la mano? ¿Quiénes han leído el libro de Job? ¿Lo han leído? ¿Sí? Casi todos. Algo sobresaliente, rápido, es que en 2 capítulos iniciales, ¿sí? Sucede todo malo a Job, ¿sí? Tenemos cosas importantes de teología en esos 2 primeros capítulos. Pero luego, en los últimos versículos, en el último capítulo, 42, ¿sí? Viene como que
el cambio de todo el estado de Job. ¿Sí? Como que todo se arregla instantáneamente porque oró por sus amigos y Jehová le regresó todo lo que tenía Job, incluso más. ¿Sí? Entonces, si los 2 primeros capítulos es que Satanás viene delante de Dios, Dios le da permiso para tocar la vida de Job en 2 ocasiones y le dijo, toca su vida, pero no, primero sus bienes, su familia, luego su salud. Dice nada más, no toques su vida, no le quites la vida, ¿sí? Y Satanás actúa hasta donde Dios le deja. Eso es bien importante también siempre considerar, que Satanás y Dios jamás han estado y nunca estarán al mismo nivel de autoridad y de poder. Satanás está sujeto a lo que Dios le permite hacer. Y como les digo, cuando Satanás piensa hacer algo y destruir, Dios usa eso mismo para fructificar y dar vida. Entonces, si le quitamos, bueno, no hay que quitarlos, pero quiero decir, si pasamos los 2 primeros capítulos de Job y el último 42 de Job, ¿cuántos nos quedan? 42 menos 3. 39. ¿Qué pasa en esos 39 capítulos? ¿Por qué tantos, no? ¿Por qué tantos? Si la lección era ver que Job tenía que confiar en Dios o cualquier otra lección que sea, pues es rápido, pues, ¿no? Esos 39 capítulos son versículos, son frases de sabiduría, también de argumentos de sus amigos hacia Job, tratando de estira y afloja qué es lo que pasó, y aparentemente no llegan a ningún acuerdo, sino no llegan a ningún lado de lo que ha sucedido, la razón de lo que ha sucedido, ni cómo sucedió, ni cómo arreglarlo, ¿sí? Y entonces está Job ya con su familia destruida porque sus hijos murieron, perdió todos sus bienes, y dice Job, ya mi familia ya no me habla, ¿sí? Y digo, yo lo estoy diciendo sin la amargura de Job, pero Job en los versículos dice, los que eran cercanos, mis parientes, ya no me buscan, soy desconocido para ellos, ¿sí? Mi familia, mis siervos, le digo al criado, haz esto, y ya no es mi criado, ya no me hace caso, ¿sí? Los que eran cercanos ya no lo son. Y en todo el diálogo de Job, bueno, los que no conocen el contexto o no han leído Job está sentado por varios días, nadie le habla, sus amigos vienen a verlo, 3 de ellos, y no pueden decirle ni una palabra porque ven a Job todo quebrantado y adolorido, sumido en tristeza y en dolor por todo lo que ha sucedido, y están días sin hablar. Y luego uno se atreve a empezar a hablar. Y estos 3 varones que vienen, sus amigos, aparentemente son, por lo que leo, son mayores que Job, tienen sabiduría, tienen experiencia. Uno de ellos dice, yo soy de la edad de tu padre, sí, podría ser tu padre y te aconsejo. Entonces vienen y parece como que hay rondas. Habla el primero, el segundo, el tercero, y luego Job responde, ¿sí? Y luego viene otra ronda y Job responde. Y en todas estas respuestas, Job no atribuye el mal a Dios, pero no termina de entender qué está pasando en su vida, ¿sí? Y los otros amigos le están diciendo, es que tus hijos hicieron algo, ¿sí? Tus hijos hicieron algo. Dios está pagando la maldad de tus hijos, a tus hijos. Y luego a ti también, algo has de haber hecho, algo hiciste. Por eso Dios te está castigando. Digo, estoy tratando de parafrasear un poco, pero son textos bien difíciles de tratar de entender qué está pasando y quién tiene la razón. Entonces Job responde a sus amigos, pero en un momento les dice algo tan fuerte a sus amigos y les dice, ustedes son médicos nulos. No saben lo que está pasando, ¿sí? Tratan de arreglar mi asunto, mi corazón, pero no saben, no están haciendo un diagnóstico correcto, son médicos nulos. Y les dice, ustedes están hablando con falacias. ¿Saben qué es una falacia? Un argumento que parece
verdadero, pero es falso. Hay diferentes tipos de falacias, ¿sí? Vamos a través de algunos versículos muy rápido y continuamos. Vean ahí en Job. Bueno, el capítulo 1, en el versículo 9 dice: respondiendo Satanás a Job, dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia, ¿sí? ¿Cómo se atreve Satanás a decirle eso a Dios? Pero algo interesante es que Satanás no habla a Dios hasta que Dios no habla primero. Dios habla primero y le dice, como que reta a Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Sí? Que él es justo, ¿sí? Es perfecto, es recto, es temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces Satanás hace esto, como pide permiso para zarandear a Job. Es la misma idea, ¿sí? Y luego sucede todo lo que sucede. Y vean, vamos a ver solo unos versículos breves, pero relacionados con Pedro, que es donde estamos. Vean el versículo 7.3. ¿Alguien lea 7.3 de Job? Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron poco. Ajá. Entendemos que toda esta calamidad y este dolor de Job ha durado meses, ¿sí? No son días, no son semanas, son meses de mucha amargura. Y luego en el versículo 11, ahí mismo, 7.11, ¿alguien lo lee fuerte para todos? 7.11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Alguien lea el 9.18? ¿Quién lo No lee? me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Me ha llenado de amarguras. El 10.1. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con la amargura de mi alma. Hablaré con la amargura de mi alma. Y en varias ocasiones continúa hablando de su amargura y está hablando de su defensa, de su justicia. Vean el versículo 13:4, capítulo 13, versículo 4. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras, sois todos vosotros médicos nulos. Médicos nulos. En el 16:2, muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros. O sea, no están aquí, digo, nos reímos y es curioso lo que está pasando, pero piensen en el profundo dolor de Job para que se exprese así de sus amigos y no entendiendo lo que está pasando. Eso es lo que quiero decir. El 16:12 dice: próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la sed y me despedazó. Me despedazó. Vean el 19:21. ¿Alguien lo lee? 19:21. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Cuando leí esto en la semana, quise pensar o imaginarme cómo lo estaba diciendo Job, ¿sí? Después de decirles médicos nulos, consoladores que no sirven, y les llama amigos, pero es: vosotros amigos, tengan compasión de mí, es como un grito de: ayúdenme, no saben lo que está pasando, los quiero, son mis amigos, pero no saben lo que está pasando.
es como que una queja profunda. Y miren, está ahí en el mismo 19, y con esto ya avanzo para irnos adelante, regresando a Pedro. En el 19:13 lo leo, dice: hizo alejar de mí a mis hermanos, mis conocidos como extraños se apartaron de mí, mis parientes se detuvieron, mis conocidos se olvidaron de mí, los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. 17, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. 18, aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. 19, todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Y es un clamor de misericordia y compasión. He compartido en algunas ocasiones que creo que lo que está pasando con Job es de que él llega de alguna manera a confundir lo que es la justificación delante de Dios, ser justo gracias a la sangre del Cordero que lo cubre, que lo justifica delante de Dios, como Abel lo hizo, y Dios lo ve como justo, ¿sí? Confundirlo de pronto con la justicia propia, con lo que yo he hecho. Y hay un capítulo, quizá en otra ocasión cuando podamos hablar más acerca de Job, pero en un capítulo dice Job, es que yo enseñaba a los jóvenes, daba a los pobres, ayudé a tal, hice tal, y todos le está luchando con esa justificación propia, pues en lugar de descansar completamente en la justicia que tenemos en Dios, ¿sí? Y quizás es otro tema también para hacerlo, para verlo, pero en algún momento Job, de tanta presión que tuvo de parte de sus amigos, de que revisara su corazón, analizara lo que hizo mal, para que viera lo que cuál fue la razón por la que Dios le hizo esto y le trajo amargura, lo presionan, que hace que la defensa de Job crezca, su defensa o el nivel de su defensa crezca, ¿sí? Se hace más fuerte en defender su punto, ¿sí? Y no sé si han visto esta película, lo he dicho anteriormente, pero hay una película que se llama, ¿cómo se llama en español? Se llama en inglés A Few Good Men, pero no sé cómo, digo, Hombres de Honor se llama la película, okay. Y es, he comentado, un joven Tom Cruise, que es un militar, pero es un abogado, nunca ha ido a la guerra, y está Jack Nicholson como el gran general que está en Guantánamo, ¿sí? En Cuba. Y bueno, el punto es que una de las escenas, incluso esa escena está como muy seleccionada porque está buena, el diálogo y... Discurso, ¿no? La del discurso. La defensa. Sí. Que ellos están tratando de ver cómo acorralan al general, a Jack Nicholson, para que él confiese que él mandó el código rojo, que era mandar golpear al soldado flojo que estaba ahí, que se retrasaba, que no corría, ¿sí? Entonces él dice, no, los soldados obedecen las órdenes, ellos saben, y dice, entonces, ¿por qué ordenaste que saliera a tal hora y que les dijiste a los demás que no lo tocaran? Entonces empieza a titubear el general y a expresar su defensa. Dice, si ustedes estuvieran defendiendo una posición como yo la defiendo, ustedes tienen libertad gracias a lo que yo hago, y da un discurso también así muy interesante en su defensa, ¿verdad? ¿Sí la han visto esa escena, no? Sí. Y entonces llega un momento en que lo acorralan y Tom Cruise, el abogado, le dice, tú diste el código rojo, ¿verdad? Y él dice, sí, lo di, ¿verdad? Y se enoja y dice, sí di el código rojo. Y dice, es más, ya me voy de aquí porque ustedes no entienden lo que está pasando. Y se para, y entonces todos se quedan así porque confesó, ¿verdad? Que sí mandó que golpearan al soldado flojo.
y todos se quedan así, dice, yo me regreso a mi base, y dice, el juez dice, agárrenlo, está arrestado, leanle sus derechos, y se enoja, y algo similar es lo que pasa con Job en ese proceso de amargura, ¿sí? Es decir, Job al principio dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito, ¿sí? Y todo correcto, pero en cuanto sus amigos le empiezan a dar argumentos, presión, ¿sí? Hay un capítulo, quizá lo dejamos para la próxima semana, que Job defiende su derecho y dice, si yo estuviera delante de Dios, me defendería con Él y Él me justificaría, ¿sí? Es como ese grito de que sí lo hice, soy justo delante de Dios. Y el punto final aquí, para pasarnos, regresar como al final con Pedro, es que él no conoce la justicia de parte de Dios, y cuando le dicen, mira las estrellas, mira la creación, Dios le habla y dice, tú estuviste ahí cuando yo hice la creación, tú estuviste ahí cuando hice las estrellas, tú estuviste ahí cuando hice el mar. Y Job es, no, hasta que se ve chiquito, se ve la estatura que tiene, que no se puede justificar delante de un Dios justo y perfecto, creador, y dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, me arrepiento de corazón. Sí, ahí es cuando él ora por sus amigos, y hay una limpieza de esa amargura, y se vuelve un hombre fructífero. No sabemos ni cómo, pero Dios le regresa, le da más hijos, mantuvo justamente a su esposa con vida para que él pudiera tener eventualmente más hijos. Le regresa todas las cosas, le multiplica todo lo que tenía. Vamos a regresar con Lucas para irnos rumbo al final, porque no sé si dejarlo para la próxima semana. Regresamos a Lucas. Alguien lea por favor Lucas 22, 29. Yo creo que ya es hora de ir terminando, me voy a quedar corto, me apuro, y la próxima semana. Yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí. Miren, esta frase, les asigno un reino, quiero tomarla prestada para aplicarla, ¿sí? No estoy hablando de la interpretación que Jesús habla ahí, que en el milenio van a juzgar los apóstoles a las 12 tribus, pero la quiero tomar prestada de que les asigno un reino. Por esta razón, en este tema del servicio y la amargura, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo del Señor Jesucristo? El ejemplo del Señor Jesucristo no es nada más, vean cómo lavo los pies de los discípulos, para que ustedes los laven también, de vez en cuando se reúnen, como algo bonito, algo lindo. No es así, es mucho más allá. Dios tiene una estructura de autoridad, ¿sí? Y Él comparte esa estructura. Dios es la cabeza de Cristo. Dice, Dios me asignó un reino a mí, y le dio todas las cosas en la mano a Jesús. Jesús tiene autoridad, y esa autoridad se le está dando a los discípulos, y quiero referirme particularmente a Pedro. Dios le dio autoridad a Pedro, autoridad espiritual. Cristo es la cabeza del varón, dice en Corintios 11, Cristo es la cabeza del varón, y el varón es cabeza de la mujer. Se puede hablar mucho acerca de esto, interpretarlo o hablar incorrectamente pensando que la mujer es menos, ¿verdad? ¿Por qué el varón es más? ¿Por qué el varón es la cabeza de la mujer? No tiene nada que ver con que el hombre sea superior o porque tenga mejores características o cualidades de la mujer. No es para que el hombre sea un autoritario ni porque sea mejor, sino porque es una estructura de autoridad con la cual, piensen en esto, vean esto, en esa estructura de autoridad el hombre puede servir a su familia, ¿sí? El hombre puede servir a su familia, proteger a su familia. Le ha dado áreas, y de ahí presto esta frase, así les asigno un reino, ¿sí? Dios te ha dado un reino, por decirlo, entre comillas. Les digo, la tomo prestada, no la estoy interpretando, pero a cada varón le ha dado un ámbito, la familia, el matrimonio.
tú eres la cabeza de ese ámbito, de tu familia, de tu matrimonio y de tu familia. Y te he dado el ejemplo y te he dado la autoridad para que hagas lo mismo que yo hago. Sí, me estoy comunicando con ustedes, ¿sí? Para seguir el ejemplo de Jesús en la última cena. Sí, el hombre en la casa puede servir y mostrar su amor a su familia, a su mujer. En Efesios 5 leemos que 3 veces le dice Dios Jesucristo, Pablo escribe, ama a tu mujer, ama a tu mujer, ama a tu mujer. Sírvela como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el ejemplo, ¿sí? Pero aparte del ejemplo, Dios le dio la autoridad al hombre, la capacidad. Y cuando hablo de autoridad, no hablo de que él es el que se va a quedar sentado y le van a traer las pantuflas, le van a traer el periódico y la cena a la cama y para que mande a todos a que le sirvan. Así no funciona el reino, ¿sí? El rey, lo primero que hace cuando todas las cosas fueron entregadas en su mano, es ponerse de rodillas y servir a sus discípulos, porque así funciona el reino. Y cuando Dios a ti, varón, te da un reino o un lugar, un ámbito donde tú eres la cabeza, te ha dado el ejemplo para que sirvas, para que ames, para que cuides, protejas, pero también te ha dado la autoridad. Miren, ¿sí me dan unos minutos más? ¿Sí? Otro ejemplo que he puesto en otras ocasiones. ¿Qué pasa cuando llegas a un estacionamiento de una plaza, cualquier plaza que veas? ¿Sí? Llegas al estacionamiento y hay un muchacho ahí con un silbato y una gorrita, ¿no? Diciéndote aquí hay lugar y echas para atrás. Pero es el famoso... Viene bien. Y el tema es que no tiene mayor autoridad. Regularmente no tiene autoridad. No tiene autoridad de parte del municipio. ¿Vale? Hasta te dice, aquí no te multan. Sí. Pero miren, si llega un carro y se estaciona incorrectamente en un lugar de discapacitados y se baja el muchacho, la señora, lo que sea, se baja caminando y como nada, pero es más cómodo porque ahí está la tienda enfrente, ¿no? Y si llegara este muchacho con su silbato y le dice, oiga, no se puede estacionar ahí, quizá alguien de buen corazón dice, ay, está bien, sí me muevo, ok, está bien, ya se mueve, ¿no? Pero esos serán los pocos. O alguien le va a decir, 5 minutitos nomás, ¿sí? O otro le va a decir, ¿sí? ¿Y tú quién eres para quitarme de aquí? Quítame. Y el muchacho, pues, mejor me voy porque no tiene la autoridad. Pero ¿qué pasaría si a ese muchacho, a un joven, a un señor, le dan su gorra, su silbato y un gafet de parte del municipio, o del departamento de policía o de tránsito, lo que sea, con autoridad para multar, ¿sí? Y que le pongan ahí enfrente, si te estacionas, no sé qué, indebidamente en este lugar, una multa de 5,000 pesos. A ver quién se estaciona. Y si llega el bravucón estacionándose con su carro, dice, a ver, quítame. ¿Cómo no? Multa, 5,000 pesos, ahí está, clean. Llama a la grúa, oigan, ¿pueden venir a recoger este carro, por favor? Y en 2 minutos llega la grúa y se llega el carro y el muchacho bravucón se va a espantar porque la autoridad actuó, ¿sí? Miren, mi punto es este, la autoridad que Dios le ha dado al varón no necesariamente es para que mande a su familia, no estoy diciendo eso, no es para que, oye, esposa, haz esto, hijos, hagan esto, ¿sí? Como autoritario o bravucón, ¿sí? Vean el versículo 32, 22-32. Se me está acabando el tiempo, yo creo que termino en 5 minutos y continuamos la próxima semana. Alguien lea el 22-32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué les parece esa autoridad de parte del Señor Jesucristo? Pedro
te van a sacudir fuerte, pero aquí estoy yo. Con la autoridad que Dios me dio, voy a permitir que te sacudan, pero aquí estoy yo y oro por ti para que tu fe no falte. Y te aseguro que vas a regresar para que tú hagas lo mismo con tus hermanos. ¿Ven el significado de la cena, del lavado de pies y de la autoridad de Pedro? ¿Sí lo ven? No es la foto de te estoy lavando los pies, qué ternura. Sino está diciendo a Pedro, Pedro, ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender. Porque una vez pasado por amargura, por quebranto de corazón, por tiempos difíciles, ¿sí?, te vas a despojar de la confianza en ti mismo. Pedro confiaba en su espada y en su entusiasmo. Y le dijo, no, Señor, yo voy contigo a la cárcel y a la muerte, y aquí está mi espada, y le cortó la oreja al otro porque estaba respondiendo. No, 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 no. Así no es. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice 2 de Corintios. ¿Sí? Sí puedes ayudar a hacer la cama, a ir a cazar el mamut, como Víctor, que no está presente con nosotros porque anda ahí de cacería. Puedes lavar los trastes, ayudar a tus hijos en las tareas, a proveer para la comida, eso sí, sí. Pero es mucho más que eso. Es un aspecto espiritual, de cuidado espiritual de tu esposa y de tu familia. Pedro confiaba en sí mismo y en su espada, pero Jesucristo está rogando por él para que su fe no falte. Yo te cuido la espalda, Pedro. Yo te cuido la espalda, aquí estoy. Y estoy asegurando tu victoria. Te doy protección espiritual. Ese es el servicio poderoso. Ese es el servicio poderoso, que Dios te ha dado autoridad para cuidar y proteger a tu familia. ¿Sí? Llora tu amargura. Tal vez algunos de ustedes, algunos de nosotros hoy estábamos pasando por amarguras en nuestro corazón, en nuestras luchas. Los jóvenes continuamente sufren o pasan por amarguras que no se sienten confundidos, o se sienten confundidos, o no se sienten amados, o no encuentran la ruta de su vida. ¿Sí? Pues ahí está el Padre para que ore por ellos y le dé protección espiritual. Padres, este es tu trabajo: cuidar a tu familia, cuidar a tu esposa. Jesucristo te ha equipado con su ejemplo, pero también con su autoridad. Los matrimonios, las familias, los jóvenes, los niños son atacados constantemente por Satanás, el sistema de destrucción del mundo, ¿sí?, que aborrece a Dios y busca destruir. Con las mentiras en los medios, en las películas, la filosofía equivocada respecto a la vida, el dinero, el matrimonio, el noviazgo, la música que escuchamos constantemente con sus letras y la vida de las personas que las cantan, los amigos, entre comillas, personas que tienen influencia para con tus hijos. ¿Sabes que en algún punto de la vida de nuestros hijos, los amigos son los que tienen más influencia que los padres? Y no vas a poder hacer nada al respecto porque tus hijos pasan más tiempo con ellos que contigo. Su identidad, respecto a su identidad, hay total confusión en muchos hogares. De quién soy, qué soy, soy hombre, mujer, soy perro, dónde nací, de dónde vengo, a dónde voy. ¿Sí saben eso? ¿Han escuchado noticias que grupos de personas se identifican como perritos y están reclamando el derecho para que se les reconozca ser identificados como perritos, como animales? ¿Y cómo hemos llegado a todo esto? El Internet. ¿Cómo proteges a tus hijos de Instagram, de la publicidad, de lo que pueden ver ahí? Ellos en su cama a las 12 de la noche tienen su teléfono, pueden estar abajo de las cobijas y no sabes ni lo que están viendo. ¿Y sabes cuál es la política o el sistema de esos medios? Es: te voy a dar más de lo que veas, de lo que te guste,
de eso te voy a dar más y más y más. Sí, sí se han dado cuenta de esto, ¿no? Si te quedas 30 segundos en una publicidad o en una noticia, de lo que sea, por ejemplo, si te quedas un momento en, no sé, viendo un gimnasio, ¿no? Cómo alguien ejercita ahí en el gimnasio. Si te quedas 20 segundos o 30 segundos, ¿sí? El sistema, el algoritmo, pues te voy a llenar de eso, el siguiente y el siguiente y el siguiente, para que te quedes ahí más tiempo. Y los papás no sabemos lo que los hijos están viendo. Y ahí tienen influencia de todo tipo, todo el tiempo, de toda persona. Y tú, papá, varón, que tienes la autoridad, poco o nada estás haciendo para proteger, cuidar, pelear por tus hijos, derribando las fortalezas que el mundo levanta en sus mentes. Tienes que servir con el poder espiritual. Y el mundo está formando el pensamiento de nuestros hijos, su identidad, sus convicciones, su conducta y su destino. No te avergüences de la autoridad espiritual que Él te dio, úsala. Establece, afirma, confirma los tuyos. Tú tienes la autoridad espiritual, ya has aprendido a pasar por las amarguras y a no confiar por ti mismo. Tienes la mira en el Señor Jesucristo, tienes su ejemplo, tienes su vida en tu vida. Sabes que vas a orar por ellos y les estás cuidando las espaldas. Continuamos la próxima semana. Gracias, Héctor.